Bienvenidos a tu consultorio, un espacio para tu desarrollo integral. Autoestima, felicidad, fortalezas, asertividad, comunicación, alternativas para una vida plena. Comenzamos. Bienvenidos a una sesión más de tu consultorio. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Ilse Saucedo y recuerden que estamos en promoestereo.com y también estamos en Facebook, en un Facebook Live, así que pueden vernos también y bueno, pues seguir esta conversación con nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial, porque fíjense que no sé si han escuchado o seguramente han de repente escuchado estos términos como baby blue o Blue Monday, y como que, ¿qué es eso? ¿Y por qué le ponemos el azul a las cosas cuando hablamos de tristeza? No sé si se acuerdan de la película de Intensamente, el personaje de tristeza que estaba azul. Resulta que el azul es un color que podemos relacionar a la tristeza, a la depresión, a la añoranza, a este tipo de emociones que de alguna manera nos bajonean. Y resulta que este lunes 20 de enero es el Blue Monday. El Blue Monday es un concepto que se empezó a manejar a partir del 2005, sobre todo en Gran Bretaña, y habla sobre el día más triste del año. Y entonces es el cómo podemos saber cuál es el día más triste del año, ¿no? Y cómo podemos tenerlo casi como ya, bueno, pues ya resulta que el tercer lunes de cada año es el día más triste del año. ¿Cómo es que llegamos a eso? Vamos a hablar un poco sobre eso, sobre el Blue Monday, qué es, y sobre todo yo creo que el Blue Monday nos da una excelente oportunidad para poder hablar sobre depresión, sobre tristeza, sobre este tipo de emociones, sobre todo porque si recuerdan el programa de la semana pasada aquí en tu consultorio, que hablábamos de propósitos y decíamos la cantidad de gente, ¿no? Estamos hablando que el 80% de la gente que nos propone metas a principio de año, más del 80% no las cumplimos cuando concluye el año. Entonces, estamos hablando que hay un factor ahí emocional interesante, importante. Y entonces, justo el tema de hoy que vamos a hablar del Blue Monday y de la depresión, pues tiene ese sentido, como qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de depresión, cuál es la diferencia entre depresión y tristeza, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a ir tocando ese tema. Recuerden que el teléfono en cabina es el 5588-4872-64. Y bueno, pues ya estamos en Facebook Live, ya nos están acompañando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Así que, bueno, pues empezamos con este tema. Ay, Dios. Empezamos con este tema que yo creo que es muy importante. El Blue Monday fue publicado por primera vez en el año 2005 como parte de una campaña de marketing de una agencia de publicidad. Y es conocido como justo el lunes triste, ¿no? Porque lo que se habla es que a principios de enero, normalmente el tercer lunes de enero o las primeras semanas de enero, se ve que es cuando hay mucha depresión o cuando, por ejemplo, en las búsquedas de YouTube, de Google, sobre todo, empieza la gente a buscar temas relacionados a los síntomas asociados a la depresión. De ahí que se toma como con esta referencia. Pero resulta que hay un psicólogo, que ahorita les voy a dar el nombre, que a más o menos el psicólogo Cliff Arnall, que es de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido, hace más o menos en el 2005 y poco antes, empezó a hacer una serie de, pues, ¿cómo decirle? Como de fórmulas matemáticas, ¿no? Con ciertos factores que ahorita se los voy a ir platicando, llego a la conclusión que si aplicamos esta fórmula matemática podemos llegar a saber cuál va a ser el día más triste del año, ¿no? ¿Y por qué lunes? Normalmente, si ustedes se fijan, normalmente los lunes es el día como más flojo de la semana. Desde el domingo lo estamos padeciendo, estamos pensando así de, ay no, ya viene el lunes y es empezar la escuela o empezar el trabajo, y es como otra vez entrar como al redil de
pues, ¿cómo les digo? Como de la cotidianeidad, esa que a veces nos aburre o esa que a veces ya nos tiene hastiados. Y entonces uno diría, bueno, pero en enero uno todavía tiene motivación, estamos empezando el año, ¿por qué el día más triste del año cae en enero? Resulta que lo que habla justo este psicólogo Cliff Arnall, una de las cosas que dice es que ya pasaron las fiestas. Ya pasó la emoción de ver a la familia, ya pasó la emoción de comer estas cosas que nos recuerdan mucho al hogar o a la familia, ¿no? Estas cosas muy, muy cercanas a nosotras, a nuestros recuerdos de la infancia, ya pasaron, ya estamos de lleno ahora sí empezando el año, ya está la cotidianidad a todo lo que da, ya estamos empezando a recibir muchas veces, ¿no? Como las facturas de todo lo que pagamos en noviembre y en diciembre, y entonces ya la cuesta de enero también nos empieza a dar, porque si ustedes creen que la cuesta de enero solo le llega a los mexicanos, no. La cuesta de enero le llega absolutamente a todas las personas que vivimos en este sistema capitalista, en donde creemos que a partir de comprar y comprar y comprar, o nos vamos a sentir llenos y plenos, o vamos a hacer que la gente cercana a nosotros se sienta amado, querido y demás. Entonces eso hace que todas estas compras tan fuertes a partir de diciembre, noviembre, diciembre, pues ahorita las empecemos a pagar. Entonces, la cuesta de enero también tiene que ver con eso, con un factor ahí emocional. Y si vamos sumando todas estas cosas que tienen que ver con qué tanto de verdad es que estamos cumpliendo las metas y nos estamos dando cuenta que tal vez no tanto como nos gustaría. Por otro lado, estamos viendo el sobrepeso, que también es un factor después de vacaciones y fin de año. Estamos viendo el factor de, bueno, pues ya tengo que empezar de lleno con este año, ya no está tal vez la familia cercana, ya se fueron, ya se regresaron, ¿no? Y entonces es un momento que si juntamos todos esos factores, según Cliff Arnall, este psicólogo, bueno, lo que dice es que si juntamos todos esos factores, podemos saber cuándo a nivel mundial va a ser el día más triste. Y todo pinta que va a ser este lunes 20. Así que hagamos muchas cosas para que no nos pegue tanto este 20. Y justo por eso es que vamos a hablar de depresión. Ya está en la línea también, bueno, desde Facebook Live está Julio Sandoval y le mandamos un saludo enorme a este querido compañero, amigo, y que además él hace stand-up. Búsquelo en sus redes sociales porque tiene un stand-up maravilloso que no hay manera que la gente no se identifique con él, ¿no? Ya sea porque eres mamá, o ya sea porque eres hijo, o ya sea porque vas en el coche y te topas siempre con una señora en camioneta. No importa qué te pase o cómo estés, seguro alguna de las rutinas que Julio Sandoval tiene te vas a identificar. Así que búscalo en las redes sociales porque es una maravilla su comedia. Pero bueno, seguimos. Entonces, esto de Blue Monday, les voy a decir un poco cómo es que llegó Cliff Arnall a esta fórmula, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Entonces, él lo que hace es que, bueno, hay que partir de que hay muchísimas críticas al respecto, que esto seguramente tiene más que ver con una cuestión publicitaria. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta el lunes que muchas de las plataformas en donde podemos comprar por internet van a tener descuentos y es como esta cosa de para que el Blue Monday no te pegue tanto, compra tal cosa, ¿no? O un peluche, o no sé qué, o el iPad, o así, porque así funcionamos, porque estamos adentro de una sociedad que creemos que el hacernos de cosas nos va a tranquilizar. Pero bueno, entonces a pesar de estas críticas, lo que él dice, ¿no? Y que tiene cierto sentido, a ver a ustedes qué les parece, pero tiene cierto sentido, es que hay varios factores que él va sumando en esta fórmula matemática para llegar a esta conclusión de la fecha del año. Pero uno de los temas, ¿no? Es el clima. Recordemos que nosotros vivimos en un país fabuloso, en donde tenemos un clima que aunque hay de todo un poco durante el día, la realidad es que es bastante, bastante llevadero. Pero esta teoría sale del Reino Unido. Pensemos un poco el clima del Reino Unido, de Europa, en estos momentos en donde hay frío, en donde hay lluvia, en donde no la están pasando tan bien, ¿no? Entonces, el factor del clima es importante, sobre todo porque uno de los tipos de depresión, y ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ver justo con la depresión estacional, ¿no? Que es cómo es que en estas épocas del año en donde hay más frío, en donde el sol no sale tanto, por eso les digo, excepto en México, porque aquí pasamos por todos los ecosistemas en un solo día, pero en general, ¿no? En estas fechas el clima sí puede repercutir en las emociones de las personas, sobre todo en el norte
digamos, de la tierra, ¿no? Como que para allá arriba, ¿no? Si pensamos en Estados Unidos, entre más al norte estés o en Europa y demás, son países en donde en estas fechas tienen unos climas extremos que hace que no tengas la misma actividad, que tengas que estar más en casa, que te tengas que aislar un poco. Eso hace que las emociones de alguna manera bajen y tengamos como picos, sobre todo en crisis de depresión. Otro de los temas que ya se los comentaba es las deudas. Las deudas, obviamente, al momento de abrir uno y otro de los recibos bancarios y demás, vamos diciendo en qué me metí, porque eso que le compré a mi crush resulta que tampoco hizo para que me hiciera caso. Y ahora ya tengo una deuda, quién sabe, hasta de un año, ¿no? Entonces, ese es un factor también importante. Otro factor es el dinero. Van a decir, ¿cuál es la diferencia entre el dinero y la deuda? Hay mucha diferencia, porque también el dinero, de alguna forma, es chin, no he llegado a la meta que quería, pues obviamente nadie está comprando, entonces si me dedico a la construcción o me dedico a X cosas, pues la gente ahorita tal vez no tiene tanto dinero como para poder pagar mi servicio. Y entonces normalmente este tipo de servicios, construcción, pero también área médica, muchas áreas en esta época disminuyen, entonces el ingreso también se ve por ahí mermado. Otra cosa tiene que ver con el tiempo en donde hiciste tal vez tu último intento, eh, para dejar algún mal hábito, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vas en tus tiempos entre cigarro y cigarro? ¿Estás llegando a la meta? Entre hacer ejercicio diario, entre salir a caminar, entre comer mejor. Ese factor también es muy, muy importante. Y otra cosa que también es importante son las motivaciones. Esta motivación que al final del año podemos tener de ahora sí, el 2020 es mi año y demás, de repente empezamos a ver que empieza a disminuir un poco la motivación a principio de año. Ese es un factor importante. Y ya por último, antes de irnos a un corte, es la necesidad de actuar para cambiar la vida. Es decir, tengo la motivación verdadera, de verdad estoy haciendo algo al respecto, o en una de esas, más bien, pues ya no tengo tanta motivación, ya entré con este ciclo, ¿no? Cotidiano, y de ahí la importancia de empezar a revisar esto. Bueno, nos vamos a ir a un corte. La gente que está en Facebook Live saben que van a escuchar música, aunque me vean aquí con mi hermosa carita, no me van a escuchar a mí, pero van a escuchar música y aparte van a escuchar, hoy les escogí unas rolas buenísimas. Vamos a empezar con Maniac Monday, que bueno, pues justo si estamos hablando de este lunes fatídico, pues de alguna manera que nos sirva. Entonces vamos y venimos. Vamos a un corte, no te vayas. Estás escuchando Tu Consultorio. Another man.
did my level have to fit last night to get together? Last night. Doesn't matter that I have to feel the both of us in form and style. He tells me in his bedroom voice, come on, honey, let's go make some noise. Time it goes so fast. It's just another manic Monday. Wish it was Sunday. That's my fun day. I don't have to run day. It's just another manic Monday. Wish it was Sunday. That's my fun day. It's just another manic Monday. Estamos de vuelta. Estás escuchando Tu Consultorio. Y estamos de regreso. Y aparte, o sea, nuestra productora pone así una canción que es, ¡ay, sí, sí, eso sí es de depresión! No, sí, ese es el sentido, que vayamos sintiendo, no para que se nos depriman, pero para que entremos en este mood de poder hablar de este tema. Entonces nos quedamos con lo del el Blue Monday. Algo que es importante decirles es que hay muchos estudios recientes que de alguna manera se contraponen a esta teoría de Cliff. Lo que les puedo yo decir es que, bueno, por ejemplo, algo que se ha visto es que si bien en estas fechas hay muchas búsquedas en Google sobre este tipo de síntomas relacionados a la depresión, la realidad es que cuando hay más búsquedas desde Google y desde estas estadísticas que Google puede hacer, resulta que estas estadísticas están más relacionadas al verano cuando está el síndrome post-vacacional. Es muy curioso, pero resulta que, bueno, también es muy importante pensar que en la mitad del hemisferio ahorita están en verano, ¿no? Y tiene que ver con las fiestas también, al final de cuentas. Pero algo que es importante es que lo que dicen es terminar un ciclo o terminar estos periodos de alguna forma relacionados a la felicidad, a la familia, a la sensación de seguridad, de apapacho, de cariño, ¿no? De regresar a las raíces, de regresar a la infancia. Este tipo de cosas son las que de alguna forma detonan ya sea un episodio depresivo o por lo menos este tipo de sentimientos relacionados a la tristeza. Ya sea en verano, ya sea en estas fechas, la realidad es que el tema de la depresión es algo que tenemos que hablar y que tenemos que informarnos. Cuando hablamos de depresión, no estamos hablando de una tristeza, ¿no? De esta tristeza de, ay, hoy me desperté chipil, hoy me desperté triste, ¿no? Cuando estamos hablando de depresión, y todos, yo creo que todas hemos tenido estos momentos en donde nos sentimos bajoneados, en donde no tenemos tal vez motivación, que estamos tristes, ¿no? Pero este tipo de emociones suelen desaparecer después de poco tiempo. Sin embargo, la depresión, o también llamada depresión clínica o trastorno depresivo, es un trastorno del estado de ánimo que causa síntomas normalmente de angustia, ¿no? Que afectan cómo se siente la persona, cómo piensa, cómo realiza sus actividades, cómo cambia normalmente sus hábitos de sueño o de trabajo o de comida. Digamos que todo su entorno se modifica. Entonces, cuando ya hablamos que en diferentes espacios de su vida se ve modificado a partir de la falta de energía, de ánimo, de motivación, es que podríamos estar hablando de depresión y sobre todo porque esto tendría que estar pasando casi todos los días durante por lo menos 2 semanas. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia. Cuando yo me acerco con alguien y digo, ay, hoy estoy depre, ¿no? Que tengamos muy claro que eso no necesariamente es depresión, que es una manera coloquial de decir, hoy estoy triste, no me siento bien, quiero quedarme en casa, hoy no quiero, ¿no? Tener contacto con nadie. Eso todos lo hemos sentido, pero la depresión tiene
otro tipo de características. Entonces, justo para poder empezar a hablar de depresión, es importante saber los tipos de depresión. Antes de irnos a los síntomas, que podamos hablar primero de los tipos y cómo es que se manifiestan en hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque se manifiestan de manera distinta. Entonces, bueno, los tipos principales, uno que sería como el más estudiado o del que más se conoce es la depresión mayor o grave, ¿no? Cuando se tienen síntomas de este tipo de depresión, parte del día y casi todos los días durante por lo menos 2 semanas, estos normalmente, y ahorita vamos a hablar de los síntomas, ¿no? Interfieren con su capacidad para trabajar, para dormir, para estudiar, para comer, o sea, para disfrutar la vida, ¿no? Tú puedes ver a alguien que te diga, no estoy disfrutando lo que hago, no me gusta, me despierto y quiero quedarme dormido todo el día, no me importa si me baño, no me importa cómo me arreglo, podría pasar mucho tiempo tal vez sin tener interacción, ¿no? Estaríamos hablando posiblemente de una persona que tenga depresión mayor o grave. Otro tipo de trastorno relacionado a la depresión es el trastorno depresivo persistente o conocido también como distimia. Aquí ya estaríamos hablando de un tipo de depresión más profundo, aunque con síntomas menos graves. Es decir, puedo ser mucho más funcional, puedo estar por la vida y relacionarme, es más, contar chistes, jajaja, ir al trabajo, tal vez sí, vestirme, ¿no? Bien, ¿no? De acuerdo a la ocasión, tener cierto grado todavía de interacción con la gente, pero puede ser por periodos muchísimo más largos. Y el asunto con la distimia es que es muy fácil pasarla por alto, porque como somos funcionales, con todas las comillas del mundo, ¿no? Como somos funcionales, esto hace que no necesariamente la gente sepa que está viviendo depresión. Tal vez lo que dices, es que no me encanta mi trabajo, es que tengo algunos problemas en familia, ¿no? Es que no encuentro como esto que me haría sentir o tener pasión por algo, y entonces se convierte en un estado, digamos, a un estilo de vida, en donde hago mi vida, pero no necesariamente me siento del todo bien y puede llegar a tener alguno de los episodios de depresión mayor, es decir, sí, de aislarse, de cambiar algún tipo de hábito alimenticio, de sueño. Normalmente en la distimia sí es común llegar a ver que hay insomnio o demasiado sueño o como de, es que siempre estoy cansado y entonces si no tengo algo que hacer, pues me siento en el sillón y rapidísimo me quedo dormido. Podríamos tal vez estar hablando de algún tipo de depresión. Otro tipo de depresión, y que esto seguramente hemos ya conocido más porque cada vez hay más información al respecto, es la depresión perinatal o conocido como el baby blue, que es cuando, digamos, después de haber tenido a bebé. Es más, si nos han estado siguiendo en el primer programa de esta segunda temporada de Tu Consultorio, vino aquí el doctor Carlos Valderrábano y uno de los temas que hablábamos estaba relacionado justo a esto, a la leche materna y al baby blue, si se acuerdan. Y justo de las cosas que él decía es que tiene que ver con las hormonas, con el cambio del cuerpo, ¿no? Las mujeres con depresión perinatal sufren de depresión mayor durante el embarazo o después del parto, y esto está muy relacionado a todos los cambios, tanto hormonales como de vida, de haber tenido a bebé dentro de pancita, de repente ya está afuera y no sé qué hacer y no sé cómo relacionarme, y yo estaba muy cómoda con mi bebé en panza y ahora no sé qué sigue, ¿no? Y entonces entra muchísima angustia, entra muchísima ansiedad y esto puede ir desencadenando un episodio de depresión perinatal. Otro tipo de trastorno que podemos hablar es el trastorno afectivo estacional, que recordemos, hace ratito se lo estaba comentando, está relacionado normalmente a estos cambios estacionales, ¿no? De clima, en donde de alguna forma, si es mucho el frío, nos tendemos a aislarnos, o si estamos saliendo de estos periodos vacacionales que tanto disfrutamos, en donde nos relajamos, en donde tal vez pudimos hacer cosas que nos gustan mucho y regresar a la normalidad, también nos llegan a afectar, y de ahí que se llama trastorno afectivo estacional. Este es un tipo de depresión que va y viene con las estaciones y que por lo general comienza a finales de otoño o principios del invierno. No sé si les pasa, a mí sí, yo soy muy mala en el frío, muy, muy mala en el frío, no me gusta, a mí me encanta que esté soleado. Es más, o sea, soy de este tipo de personas que me encanta que esté soleado y que sea pegostioso.
Yo sé que mucha gente, ustedes van a decir, ay no, porque en el frío pues uno se puede tapar y tapar y tapar y se te quita el frío, pero cuando hace este calor horrible, no hay ni modo que andes encuerado por la vida. A mí me encantaría andar encuerado por la vida, no lo hago por respeto a los demás, pero ese calor a mí me fascina. Entonces, cuando empieza el frío, la época de frío, la verdad es que sí, soy como un pollito en donde no quiero hacer nada, quiero ver Netflix, tomarme un chocolatito caliente y no hacer nada. Automático me cambia el ánimo. Creo que hay gente que también eso le sucede. Y entonces, normalmente en esta crisis del trastorno afectivo estacional, podemos ver este tipo de cosas, ¿no? Tienden a aislarse, a estar en casa, a no querer tener mucha interacción porque afuera el clima es espantoso. Este tipo de cosas suceden. Otro tipo de depresión, y yo pensaría que es de las más delicadas, es la depresión psicótica. Este tipo de depresión ocurre normalmente cuando una persona tiene depresión grave, pero además algún tipo de forma de psicosis. Entonces se juntan y llega a haber ciertas creencias, ¿no? Falsas, que están fijas, como muy fatalistas. No sé si han conocido este tipo de gente que se va al extremo el fatalismo de no, es que yo mejor me quedo en casa porque si salgo puede pasar esto y entonces el Armagedón, ¿no? Y pero que lo llevan al extremo, a diferencia de alguien que sí puede tener ciertas ideas fatalistas, es que si salgo me puede pasar X o Y, aquí se van a ir al extremo, por eso estamos hablando de psicosis. Puede llegar a ver o a escuchar algún tipo eh, de cosas inquietas o que le inquieten, por ejemplo, puede tener alucinaciones, ya sea auditivas o visuales o sensoriales. Eso es muy importante que lo tengamos claro y que la gente, si no lo estamos viviendo nosotros, que sí estemos muy conscientes de que la gente que está cercana a nosotros podría estarlo viendo. La depresión y la ansiedad son los dos padecimientos más comunes en cuestión de enfermedades mentales. Y en México las cifras se han elevado muchísimo. Entonces, yo les diría que más o menos, por lo menos de cada 10 personas que ustedes conocen, unas 4 están pasando por algún tipo de estas depresiones que estamos platicando. Entonces, sí es algo que vale la pena platicar. Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero sí me gustaría poderles platicar rápidamente, antes del corte, que hay otros tipos de trastornos que nada más se los voy a mencionar, valdría la pena tal vez si quieren. Yo les diría, no lo googleen, hay otro tipo de páginas más importantes que puedan hablar de esto, pero sobre todo, si ustedes tienen esto, pues acérquense aquí a tu consultorio conmigo, Ilse Saucedo, y podemos hablarlos. Pero otro de los temas, digamos, de los trastornos, es un trastorno relacionado, se llama trastorno disfórico premenstrual, que eso nos pasa, y no es que estemos locas, señores, es parte de un proceso hormonal. Otro sería el trastorno bipolar, que una de sus fases justo es la depresiva, la otra sería la maníaca, como cuando están, ¿no? Que compran cosas y hacen, ¿no? Tienen relaciones sexuales con todo el mundo y demás, es parte también como este trastorno. Entonces, nos vamos a ir a un corte, gente de Facebook, muchas gracias por estarnos escuchando, Alberto Martínez Hermoso, Beto Tacuches, mi prima Lourdes y demás, bueno, viva Laval, hermosa, muchísimas gracias por estarnos viendo y escuchando, y nos vamos a ir a un corte, van a escuchar Friday de The Cure y regresamos, no se tarden. Adiós. Vamos a un corte, no te vayas, estás escuchando tu consultorio. Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday never hesitate. I don't care if my
Tuesday, Wednesday, hard to tell. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Monday, you can hold your head. Tuesday, Wednesday, stay in bed. On Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. But Friday, never hesitate. Dressed up in the eyes, it's a wonderful surprise. See your shoes and your spirits rise. Orange and brown, just like the sound. Sick as a sheep spinning round and round. Always taking a big bite, it's such a gorgeous sight. To see you eat in the middle of the night. You can never get it wrong. In love with this stove, it's Friday, I'm in love. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Estamos de vuelta. Estás escuchando Tu Consultorio. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Diego Buendía, Malek, Contreras, Melissa. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. L. López, Beto Tacuches, un beso enorme, amigo. Bueno, muchísimas gracias por estarnos escuchando, por estarnos viendo en Facebook Live. Y estamos hablando de depresión, ¿no? Y justo nos quedamos en esta parte de poder ahora sí hablar sobre los síntomas. Y yo les puedo decir que los síntomas que les voy a decir ahorita es como desde esta parte clínica, ¿no? Como del libro, pero vamos a tratar de ir aterrizando, por lo menos en algunos de los casos, con ejemplos de pacientes o con ciertas formas en las que vamos pensando y que todos de alguna manera lo hemos vivido, pero que lo podamos aterrizar para que no se quede acá como en terminología. Por ejemplo, uno de los síntomas o de los signos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de depresión son los sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. No sé si les pasa que es como, es que si hago ejercicio, pero es que si voy al trabajo, pero como que no, nada me llena, nada me gusta, no me siento cómodo, lo hago porque tengo que hacerlo, pero no necesariamente estamos sintiéndonos contentos con lo que hacemos, ¿no? O satisfechos. Yo pensaría que la palabra ahí relacionada entre vacío y satisfacción van muy de la mano, ¿no? Sentimientos de pesimismo, falta de esperanza. No sé si tienen amigos o gente cercana que es como, pues es que ya viene la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pues sí, ya está este partido en el poder. No, pues es que sí, claro, porque aquí nada funciona, todo está mal. Como si no hubiera ni siquiera un poquito de esperanza, como bueno, sí les cuesta mal, pero podemos hacer esto, pero vamos así, ¿no? Que no hay nada de ánimo en ese aspecto. Sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia. Es muy común después tal vez de la pérdida de algún familiar que se sienta la culpa y podría ser esa es la razón que nos pueda desencadenar un evento de depresión. Es decir, la culpa nos sirve
para decaernos tanto o sentirnos tan mal con nosotros mismos, con nosotras mismas, con algunas de las decisiones que hemos tomado, que eso a su vez puede desencadenar en un episodio de depresión. Y recuerden que esto, pues la idea es que se van sumando estos síntomas. No es que solo aparezca uno, ojalá, sino que van sumando cada uno de estos síntomas hasta que llega a ser, imagínense como una cebolla llena de capas y llena de capas de este tipo de sentimientos, de este tipo de emociones que hace que sea muy complicado tratarlo porque, sobre todo, como nos dicen en casa, nos dicen en el trabajo de, ay, échale ganas, no estés triste, mira, ¿por qué no eres como fulanita de tal? Mira qué alegre está a pesar de que ya perdió a su esposo, a pesar de que no tiene una pierna, ¿no? Y siempre nos están como relacionando y nos están comparando con este otro, que si el otro puede, ¿por qué tú no puedes? Y entonces empieza a ser una capa y otra capa y otra capa de tantas emociones que hace que sea complicado que podamos hablar de depresión o de yo tengo depresión, yo me siento mal, necesito algún tipo de ayuda. Pero bueno, sigamos con estos síntomas. Otro es, por ejemplo, la pérdida de interés o placer en las actividades y en los pasatiempos que antes nos gustaban. Puede ser que un interés, no sé, que tenía la familia, pero que no necesariamente me gustara a mí, pues le pierda el interés. Pero si es algo que a mí me gustaba mucho, no sé, hacer algún tipo de manualidad, hacer algún tipo de, no sé, de cuestión de artes escénicas, o tal vez andar en moto, hacer estas cosas que me gustaban mucho, si de repente las dejo de hacer, y es más, les empiezo a tener un poquito de repele, podríamos estar hablando de uno de los síntomas de la depresión. Otro punto, bueno, puede ser esto que hablábamos hace ratito, cambios de apetito o de peso, dificultad para dormir, despertarse temprano en la mañana o dormir demasiado, dificultades para concentrarse, recordar y tomar decisiones. Es muy común que cuando estamos en un periodo de depresión, de repente se nos olvidan las cosas. O si en casa nos dijeron, oye, te pedí que del súper trajeras esto y esto y esto, de repente es no me acuerdo. No me acuerdo, por ejemplo, una conocida, estábamos una vez, yo creo que estaba en un periodo de depresión, sobre todo relacionado a la pérdida del trabajo. Y entonces estábamos en el súper, salimos del súper con el carrito, ella venía con el carrito, íbamos a cruzar, saliendo del súper, íbamos a cruzar para ir al coche y estábamos como por cruzar el carril, el carril, digamos, central del estacionamiento, ¿no? Con el carrito, venía un coche y de repente ella simplemente soltó el carrito y el carrito se fue, ¿no? Sí, afortunadamente lo pudimos agarrar y no pasó a mayores porque venía carro, ¿no? Y entonces hubiera sido el choque entre el carro y el carrito, ¿no? Y ella lo que dice, lo que en ese momento decía es, no me di cuenta, venía tan ensimismada, tan pensando en su problema, tan preocupada con esta cuestión que ya llevaba un rato en desempleo y demás, que fue fácil hacerlo. Esto desde el psicoanálisis, y eso ya tendría sería otra plática, ¿no? Pero es un acto fallido. El acto fallido es cuando, por ejemplo, vamos a cruzar la calle, viene un coche y justo cuando viene nos bajamos de la banqueta. Eso es que la mente, las emociones nos están diciendo algo. Es su manera de decir, aguas, no estoy bien. ¿Ok? Bueno, otra de las cosas puede ser pérdida de energía, fatiga o sensación de que estás como más lento, como que nomás no puedes ir al ritmo de las demás personas. Y entonces volvemos al punto de la culpa, de estos pensamientos fatalistas, en donde no nos sentimos bien. Y entonces empieza, por eso les decía que para mí es una forma sencilla de pensar la depresión como una cebolla. Son tantas y tantas capas de este tipo de emociones o de sensaciones o de pensamientos o de sentimientos que es difícil, ¿no? Poder romper todo eso. Otra de las cosas puede ser pensamientos de muerte o ideación suicida, tal vez no llegan al punto de hacer como tal el acto, pero decir, si yo me matara, yo me mataría con, no sé, me tomaría tal cosa o me metería todos los chochos de mi abuelita o no, me pondría una borrachera tal. Por ejemplo, conozco a alguien que tiene diabetes y dice que si él se suicidaría, sería de un coma diabético, ¿no? Que comería así muchísima lechera y todo lo dulce y todo para quedarse ahí. Cuando ya se habla tanto de este tipo de cosas y tenemos hasta planes de qué tendríamos que hacer o cómo lo podríamos hacer, estamos hablando de depresión. Cuando pasamos mucho de nuestro tiempo pensando en la muerte, podríamos estar hablando de depresión. Otra de las cosas es la inquietud o la irritabilidad. Algo
que pasa, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Aquí sí me quiero detener un poco la diferencia en cómo manifestamos la depresión hombres y mujeres. Las mujeres normalmente tendemos, de hecho, estadísticamente hay más depresión en mujeres que hombres. El asunto es que es más grave en hombres, y ahorita les voy a decir por qué. Por ejemplo, la cantidad de suicidios están relacionados a depresión masculina. Ahorita les voy a platicar eso, pero lo que pasa normalmente con las mujeres es que tendemos a ponernos tristes, a aislarnos, a hablar de que nos sentimos mal, nos sentimos tristes, buscamos tal vez la ayuda de alguna amiga, ¿no? Y hablamos de ese tipo de emociones. Sin embargo, y bueno, tenemos trastornos del sueño, trastornos de alimentación, muchas pierden el apetito. A mí me encantaría, yo más bien agarro todo el apetito de todas las que no lo tienen y me lo quedo yo cuando estoy en estos periodos. Pero normalmente tenemos este tipo de cosas, es como más corporal, vamos a decirle así, ¿no? Entonces, fíjense en todas las películas de Marga López y entonces se tiran al suelo y es el drama y de la cama no sale, ¿no? Tendemos a bajarnos, a bajar nuestra energía, a bajar la motivación y a quedarnos inmóviles, vamos a decir así. Sin embargo, en los hombres es al revés. Lo que normalmente les sucede a los hombres es que empiezan a tener conductas destructivas. Puede ser que tengan, no sé, consumo de drogas, de alcohol, accidentes en el coche, como no, históricamente y culturalmente no tienen tanto el chance de hablar de sus emociones como lo podemos tener las mujeres, nomás lo aíslan, se aíslan, pero siguen siendo funcionales con todas las comidas del mundo y tienen trabajo y demás, pero pueden ser muchísimo más irritables, puede haber que tengan más peleas, ya sea en el trabajo, en casa o con un vecino, tienden a ser más irritables, los vas a ver como más enojados, ¿no? Y uno puede pensar, ay, pues es que está estresado. No, podríamos estar hablando de depresión. ¿Qué está pasando? Cuando se empiezan a sumar todos estos síntomas que les digo, podría estar pasando esto. Algo que el Instituto Nacional de Psiquiatría hizo un estudio sobre la depresión masculina y uno de los factores más importantes para que se desencadene todos estos síntomas y esta manera de expresarlo desde la masculinidad es la falta de trabajo. Y aquí hay una relación, y eso yo creo que es tema para otro programa, pero como la masculinidad está tan relacionada a esta cuestión de ser proveedor y demás, cuando se pierde el trabajo es como si automático también se perdiera parte de la masculinidad y de la identidad de los hombres. Va muy ligado y eso es cultural y por supuesto que se puede cambiar, es aprendido, pues también se puede desaprender, pero va muy de la mano. En qué tan, perdón por la expresión, bueno, yo aquí siempre digo groserías, no sé por qué ahora digo, ¿no? ¿Qué tan chingón soy? En la medida que soy más chingón porque tengo éxito, porque tengo coche, porque no sé qué, ¿no? Entonces puedo mitigar esta sensación de vacío, de tristeza, de enojo, de coraje, de insatisfacción. Pero en la medida que eso no lo puedo ni siquiera ya cumplir, todas estas emociones que normalmente ya estaban ahí, salen a flote y entonces se convierte en algo que puede ser una depresión clínica y que puede ser una depresión profunda. Bueno, prácticamente eso. Sin embargo, también podemos hablar de cómo lo viven, por ejemplo, las personas adultas mayores, ¿no? Que no es igual a una persona que está en su etapa productiva, que tiene ciertas cosas. Imagínense estar en casa, que tal vez ya tus hijos no te visitan tanto, que ya tal vez perdiste a tu pareja, ¿no? Que ya estás perdiendo tus facultades físicas. Entonces también entra otro tipo de factores que tienen que ver con esto, o la pérdida de memoria, o pérdida de ciertas habilidades. Al final de cuentas, estás hablando de una especie de duelo. ¿Cómo podemos saber qué tanto puede ser un duelo de esto y qué tanto estamos hablando de depresión? Pues hablando con nuestros adultos mayores, que ellos nos digan cómo se sienten, cómo están, qué opinan, ya se quieren morir, no se quieren morir, qué quieren hacer de su vida, todavía tienen metas que cumplir, hay motivaciones o ya no tienen ninguna motivación y prácticamente están esperando la muerte. Este tipo de cosas nos pueden dar ciertos indicadores sobre la muerte. También en los niños pequeños, ¿no? Es bien difícil poder diagnosticar depresión infantil, es muy complicado. Normalmente se llega a hacer después de un periodo de un proceso terapéutico en donde una psicoterapia infantil, vamos a decirle normal o tradicional, no está funcionando, que tal vez haya enuresis, que tal vez haya encopresis, es decir, falta de control de esfínteres o que se hacen pipí en la noche, que están fantaseando con la muerte, tal vez tienen mucho miedo a la muerte de un ser querido, ¿no? Este tipo de cosas nos podrían estar hablando de depresión.
Puede ser que se aferren mucho a los papás, ¿no? Que no quieren que se vayan a trabajar, este tipo de cosas. En niños más grandes y en adolescentes podemos estar hablando de la depresión, puede tener problemas en la escuela, pueden estar muy irritables o de mal humor, y algunos de los síntomas que ya platicamos, ¿no? Trastorno de alimentación, de sueño, este tipo de cosas. Pero es muy, o sea, no es fácil diagnosticar la depresión infantil. Yo pensaría que es muchísimo más sencillo en un adulto. Entonces, cuando algún terapeuta, algún psiquiatra esté hablando de depresión infantil, busquemos una segunda opinión o hasta una tercera, porque no es sencillo. Y sobre todo porque, y es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, ya que tenemos que hablar obviamente del tratamiento, no podemos pensar solo en un tratamiento de una psicoterapia. Tenemos que pensar en medicamentos, y son medicamentos no tanto costosos, pero sí delicados en su forma, en las dosis, en la manera en la que hay que tomarse y demás. Entonces, si estamos pensando en una depresión infantil, sí tenemos que tomarnos nuestro tiempo, hacer 1 o 2 consultas más con otros especialistas para de verdad corroborar este diagnóstico y a partir de ahí buscar cuál es el tratamiento más adecuado. Y ahorita lo estoy pensando y se lo estoy diciendo de la infancia, pero también en la vida adulta. Pero lo más importante, ya con esto me voy a corte, lo más importante es pensar, a partir de todo esto que hemos estado hablando, ¿qué tanto, si pudiéramos hacer una especie de checklist, ¿no? ¿Qué tanto de todos los síntomas que empecé a comentarles, qué tantos tienen? ¿En qué frecuencia? Cada cuándo. Y sobre todo, si se lo han dicho a alguien, si han tenido chance de estas emociones poderlas platicar con alguien, o es algo que está en el mundo interno y que una y otra vez nos da vuelta y tratamos de hacer cosas y de motivarnos, pero regresamos como a ese ciclo. Eso es muy importante porque si estás en ese ciclo, si una y otra vez te llegan este tipo de emociones, de pensamientos, de sentimientos, de sensaciones, es importante que pidas ayuda. Entonces vamos a ir a una canción que para mí me llena de toda esperanza, se llama This Is Me, este es del soundtrack de la película El Gran Showman, The Great Showman, se me fue el nombre, de Hugh Jackman. Si no la han visto, véanla, pero bueno, sobre todo escuchen esta belleza de canción que nos llena de esperanza y que a pesar de que esto es lo que somos, nosotros somos suficientes. Vamos y venimos. Vamos a un corte, no te vayas. Estás escuchando tu consultorio. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Another round of bullets eats my skin, but fire away. This today, I won't let this shit sink in. We are bursting through the barricades, reaching for the sun.
I'm gonna send a bird, gonna drown a man. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching up to the beat I drum. To the beat I step, to be seen. This is me. Whenever the words wanna cut me out, I send the thought to drown out. This is me. Estamos de vuelta. Estás escuchando Tu Consultorio. Y ya estamos en el último bloque. Qué rápido se pasa, caray. ¿No? Hay tanto que hablar, porque uno empieza a hablar de este tipo de temas de salud mental o de enfermedad mental, que me gusta verlo desde el otro lado, ¿no? Y entonces van pasando preguntas o uno tiene inquietudes y entonces, ay, ya me di cuenta que hay que hablar de la depresión masculina y entonces de las masculinidades y entonces, no, y bueno, se empieza a hacer esto muy largo, pero muchas gracias por estarnos viendo en Facebook Live desde la página de Promo Estéreo. Recuerden, este es Tu Consultorio, yo soy Ilse Saucedo y me pueden encontrar también en las redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Ilse Saucedo, muy fácil, y además pueden meterse a la página www.tuconsultorio.com.mx y ahí, bueno, la vamos a ir construyendo entre todos, pero justo es que sea una plataforma para hablar de salud mental. Entonces, ya hablamos qué es la depresión, ya hablamos del Blue Monday, ya hablamos cómo se manifiesta en hombres, mujeres, personas adultas mayores, niños, niñas, y entonces queda el, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? A partir de lo que estamos hablando es, ok, ya me estoy dando cuenta que tengo tal vez depresión, y a luego, ¿no? Bueno, pues el a luego es bien importante. De entrada yo pensaría que normalmente tenemos una o dos personas muy cercanas a nosotros, ¿no? Que les tenemos mucha confianza, puede ser la pareja, a veces no, a veces es una amiga, un amigo, alguien, y que de alguna manera le podamos decir, me siento mal, me está pasando esto, me cuesta trabajo despertarme, no le estoy hallando como mucho sentido a la vida, ¿no? De ahí que vale la pena, si tienen tiempo, y si uno de sus propósitos es leer, ¿no? Este año, bueno, pues Viktor Frankl, El sentido de la vida, es un muy buen libro y valdría la pena leerlo. Eso podría ser muy buena sugerencia para los libros de este año. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos este sentido de vida? Cuando no hay motivación, que lo platicamos y que normalmente lo que nos dicen nuestra gente cercana y nuestros incondicionales, ¿no? Es como, échale ganas, mira, eres bien bonita, mira, eres bien trabajador, tienes bien bonitos valores, ¿no? Siempre nos dicen como cosas, nuestras fortalezas, esas fortalezas que a veces ni siquiera nosotros las podemos ver. Nos la dice nuestra gente cercana, pero justo en un periodo de depresión no alcanza a ser eso suficiente. Sí son porras, claro que valen las porras, pero quien lo vive no es suficiente, porque junto con un piropo, bueno, no piropo, pero junto con una valoración positiva que alguien nos haga, podemos encontrar 6, 10 pretextos para decir todo lo contrario. Sí, pero tú dices que soy muy buena persona, pero fíjate que el otro día, ¿no? Hice tal, ¿no? No le regresé la pluma a la señorita del banco. Y entonces podemos encontrar una serie de pretextos para decir lo malos que somos o los culpables que nos debemos de sentir o por qué es que no valemos tanto la pena como nos dicen que valemos y demás. Entonces es bien importante que a pesar de tener gente cercana que nos ame y que nos pueda dar estas porras, necesitamos acercarnos a personal especializado en temas de salud mental, ya sea un psicoterapeuta, un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, pero sí es importante acercarnos con esta gente y decirle lo que nos está pasando y que tal vez en una de esas nos estamos diagnosticando con esto y tal vez no lo es, pero acercarnos y tener un espacio para poder hablar sobre lo que nos pasa, sobre estas emociones, sobre todo lo que está dentro de nosotros y que no hallamos en dónde colocarlo, ¿no? Si tuviéramos dentro de nosotros un gran anaquel, la depresión es algo que no sabemos a dónde ponerlo, porque simplemente nos estorba, está en todos lados, ¿no? Entonces es importante hablarlo. Yo creo que
Obviamente un psiquiatra es muy buena opción por la parte médica, pero me voy a detener un poquito en lo que tiene que ver con la psicoterapia. Ir con un psicólogo o una psicóloga, a veces es esta persona que salió, que terminó la carrera de psicología y no necesariamente se ha especializado en psicología clínica o se ha especializado en atención a pacientes. Es como cualquier carrera, es decir, uno puede ser contador y no necesariamente saber todos los trámites que hay que hacer en el SAT. Bueno, pues con la psicoterapia es igual. Una cosa es ser psicólogo, psicóloga, y otra cosa es ser psicoterapeuta. Esa es una especialidad dentro de la psicología. Y hay muchas ramas, puede ser el psicoanálisis, gestalt, humanista, terapia breve, hay muchísimas, ¿no? Transpersonal, hay muchas, muchas, muchas. Y tenemos que ir encontrando con cuál nos sentimos más cómodos a partir un poco del estilo del terapeuta. Y eso es una parte complicada porque no necesariamente sabemos, nos recomiendan a alguien y a alguien le funcionó muchísimo y a mí no me encanta cómo me habla o desde dónde no me siento cómoda, no me da confianza. Tiene que ver con el estilo muchas veces de la terapia. Pero es importante entonces que cuando nos acerquemos con un especialista de la salud mental, sea alguien especializado en dar psicoterapia. No nada más el psicólogo o la psicóloga que acaba de salir de la carrera, que no los demerito, pero falta obviamente especializarse. Y un psiquiatra, normalmente lo que pasa es que va a escuchar, va a hacer la historia clínica, va a checar los síntomas, tienes este síntoma, ok, sí, no, bueno, entonces trastorno de sueño, entonces bueno, entonces te puedo dar medicamento. Y no necesariamente vas a tener el espacio para poder hablar de tus emociones, de tus pensamientos, de lo que te pasa, pero te va a controlar médicamente. Tampoco está mal. Entonces, yo creo que ese tipo de cuestiones, y prácticamente cualquiera, pero en particular esta, yo creo que se tiene que trabajar en equipo. Y es un equipo, para mi gusto, conformado de 4 integrantes. Un psicoterapeuta, una psicoterapeuta, psiquiatra, obviamente, el más importante, que es el paciente o la paciente, y la familia. No podemos dejar a la pareja o a la familia afuera. No se trata que la familia diga, ¡ay, que hice mal yo! No. Pero sí es importante que podamos de alguna manera hablar de estas cosas. Y creo que ya nos estábamos comiendo el tiempo. Rapidísimo, miren, como habíamos quedado esto de hablar de biografías de mujeres, les quiero hablar un segundito, lo prometo que es rapidísimo, de Simone de Beauvoir. Y yo creo que como no nos va a dar tiempo, prefiero mejor la próxima semana platicar sobre ella. Con eso vamos a empezar. Y ya nos tenemos que ir, ya son las 4 de la tarde. ¡Qué rápido! Coman rico. Es viernes. Disfrutemos la vida con o sin depresión. Vamos adelante. Muchas gracias. Yo soy Ilse Saucedo. Esto fue Tu Consultorio. Gracias por acompañarnos en Tu Consultorio. Nos escuchamos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Adiós.